Crónicas desde la sombra. A lo largo de la historia, los gobiernos han guardado secretos, algunos por seguridad, otros porque nunca debieron ser conocidos. Archivos sellados, documentos clasificados, información que según las autoridades, el público no está preparado para conocer. Pero en ocasiones, algo falla. Un documento aparece donde no debería. Un archivo se filtra. Un nombre que no existe en ningún registro oficial comienza a circular. Hoy vamos a hablar de uno de esos casos. Un archivo que fue eliminado, negado y censurado, pero que aún así logró salir a la luz. Y cuando lo hizo, varias personas relacionadas con él desaparecieron. El archivo comenzó a mencionarse por primera vez en foros privados a finales del siglo pasado. No estaba alojado en servidores públicos, no tenía autor conocido. Quienes decían haberlo visto afirmaban lo mismo. No era un solo documento, sino una compilación de reportes, memorandos y transcripciones. El archivo no tenía un nombre oficial, solo un código que no coincidía con ningún sistema de clasificación conocido. Según los testimonios, el contenido provenía de distintas agencias, de distintos países y de distintos años. Eso ya era extraño, pero lo verdaderamente inquietante era que ninguna agencia reconocía su existencia. Las personas que aseguraron haber leído el archivo coinciden en varios puntos. No hablaba de una sola investigación, hablaba de eventos repetidos, reportes de observaciones que nunca llegaron a la prensa, incidentes descartados como errores, pero que aparecían documentados con fechas, coordenadas y firmas. Había transcripciones de audios, algunas incompletas, otras interrumpidas abruptamente. También había notas escritas a mano escaneadas, advertencias internas, frases subrayadas. Una de ellas se repite constantemente: no continuar con esta línea de investigación. El archivo mencionaba eventos ocurridos en zonas rurales, mares abiertos y regiones sin cobertura mediática, objetos observados por múltiples testigos, personas encontradas desorientadas sin memoria clara, equipos de medición registrando lecturas imposibles. En varios reportes se utilizaba el mismo lenguaje técnico, aunque provenían de países distintos. Eso indicaba una coordinación o una fuente común. Algunos documentos terminaban con una sola línea: caso cerrado por orden superior, sin ninguna explicación adicional. Poco después de que el archivo comenzara a circular, los enlaces dejaron de funcionar, foros completos desaparecieron, usuarios que lo mencionaban eliminaron sus cuentas. Algunos afirmaron haber recibido advertencias, otros simplemente guardaron silencio. Hubo intentos por reconstruir el archivo, pero cada versión era incompleta. Páginas faltantes, audios dañados, secciones enteras reemplazadas por bloques negros, como si alguien estuviera limpiando rastros en tiempo real. Aquí es donde el caso se vuelve más oscuro. Algunas personas relacionadas con el archivo dejaron de publicar repentinamente. Investigadores independientes, periodistas freelance, analistas que habían mostrado fragmentos del contenido. No todos desaparecieron físicamente, pero sí digitalmente. Cuentas cerradas, nombres borrados, historias inexistentes. En al menos 2 casos documentados, las personas fueron encontradas años después, sin recordar nada relacionado con el archivo. Las autoridades, cuando fueron cuestionadas, dieron respuestas vagas, negaron la existencia del archivo.
Atribuyeron los errores a desinformación. Hablaron de montajes digitales, pero nunca explicaron por qué tantos documentos compartían formato, lenguaje y estructura, ni por qué algunos fragmentos coincidían con archivos reales desclasificados años después. Tal vez este archivo nunca existió. Tal vez fue una recopilación de rumores bien elaborada. Pero entonces, ¿por qué fue censurado? ¿Por qué alguien se tomó el tiempo de borrar rastros? ¿Por qué hubo advertencias? En el mundo existen miles de archivos que nunca veremos, secretos que permanecerán sellados, y a veces, cuando uno de ellos se filtra por error, no se elimina solo el documento, se elimina a quien lo encontró, porque hay información que nunca debió salir a la luz. Suscríbete para más historias.